Hola, buenos días a todos. Estamos hoy de nuevo con un webinar de Suited Keep, que básicamente es el Gmao, creemos, más fácil y resolutivo para, sobre todo especializado para la industria. Estoy hoy con Alex Giorgia, CEO de Suited Keep, en el cual hoy queremos tratar cómo gestionar, ¿no?, todos estos activos que normalmente pueden llevarnos a paradas de producción si tenemos un mantenimiento quizá deficiente, cómo gobernamos nuestro día a día con todas estas tareas de trabajo que muchas veces nos colapsan y básicamente cómo podemos tener una gestión diaria de nuestro trabajo muchísimo mejor que ayude a nuestra empresa en tanto que no tenemos tantas incidencias. Alex, cómo puede residir esto en un soporte informático? ¿Cómo puede ayudarnos esto en nuestro día a día? Y cómo un programa como Suited Keep realmente puede, de una manera sencilla, ¿no?, que no que sea abrumadora, ayudarnos en este aspecto. Muchas gracias, Óscar. Pues empezaré con una pequeña presentación de la empresa, qué es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Y empezaremos a tratar los conceptos básicos del mantenimiento. Y el tema que trataremos hoy es la gestión rápida de activos y tareas en el mismo lugar. Es decir, unificar y centralizar toda esa información que puede ser que la tengamos dispersa o no digitalizada. ¿De Muy bien. acuerdo? Perfecto. Pues os voy a compartir pantalla. ¿De acuerdo? Se ve Supongo perfecto. se ve perfectamente. De acuerdo. Pues el tema que vamos a tratar hoy, como hemos dicho, es pues centralizar toda esa información que seguramente la tenemos dispersa o lo más importante, tenemos mucha dificultad en encontrar la información, en saber qué nos pasa en nuestros activos, ¿de acuerdo? Os hago una pequeña introducción, ¿de acuerdo? Suited es una suite de software industrial donde tiene varias patas y hoy nos centraremos en el mantenimiento. Iremos intercalando todas estas incógnitas o inquietudes que nos puede salir en la gestión de los activos y mostrando cómo podemos solucionarlos a través de alguna herramienta, como en este caso pues es KEEP, mantenimiento y prevención. Os hago un poco una introducción, pero al final cualquier pyme que fabrique o tenga distribución, pues siempre se encuentra con los mismos problemas, es decir, gestionar pedidos, clientes, proveedores, esa parte de almacenaje, esa planificación de producción, pero ahí nos centraremos básicamente en el mantenimiento de nuestros activos, es decir, ¿qué hacemos con estos activos? ¿Los tenemos gestionados? ¿Sabemos qué nos pasa en nuestra empresa? ¿Tenemos paradas de producción? ¿Tenemos unos costes muy elevados para hacer ese mantenimiento de esos activos? Pues intentaremos pues, desatascar todas estas incógnitas. Pues para eso vamos a repasar 5 conceptos muy básicos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un activo? Pues un activo es cualquier elemento de nuestra empresa que es susceptible de tener un mantenimiento o no, si queremos simplemente tenerlo inventariado. Es decir, la pregunta es, ¿conocemos en nuestra empresa y tenemos localizados todos nuestros activos? ¿Dónde los tenemos? Siguiente concepto muy sencillo, que es el mantenimiento preventivo, que lo que pretende es pues que sea activo, pues alarguemos esa vida, esa durabilidad, reduciendo costes y por otro lado, pues evitar paradas de producción. Un mantenimiento preventivo, que normalmente vosotros ya sabréis qué es, pero es un concepto muy básico. Si tenemos un coche, siempre pongo el mismo ejemplo, el mantenimiento preventivo que le hacemos al año es el cambio de aceite. ¿Qué queremos evitar? Pues que se evite romper el motor. El siguiente concepto es el mantenimiento correctivo. ¿Qué nos pasa? Pues algo inesperado. Por ejemplo, en el coche, si tenemos un pinchazo, pues eso es un mantenimiento correctivo, no lo tenemos planificado, pero lo tenemos que trazar, lo tenemos que saber cuántas veces hemos pinchado, porque si estamos pinchando cada semana, el ejemplo que pongo siempre, o cambiamos de ruedas o cambiamos de camino, pero hay algo que falla en nuestro sistema. ¿Cómo hacemos ese mantenimiento preventivo? ¿Lo hacemos de cualquier manera? No, tenemos lo que se llama un Standard Operation Procedure, es decir, ese checklist, esa lista para decir, ¿estoy haciendo bien un mantenimiento preventivo? Es decir, ¿qué pasos tengo que seguir? Porque para hacer cambiar el aceite del motor,
Nuestro mecánico sigue siempre los mismos pasos para hacerlo correctamente, pues le quita el tapón, le cambia el aceite, le pone el nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde tenemos guardada esta información? O sea, es decir, ¿la tenemos nosotros trazada? ¿La tenemos versionada? ¿Dónde lo tenemos? Y al final, el último concepto, que es el más obvio, que es al final, vale, al final me tiene que salir de alguna manera una orden de trabajo, una tarea que nuestro operario tiene que hacer el mantenimiento. Esa orden de trabajo, actualmente, ¿dónde la tenemos? ¿La tenemos en un papel? En Excel tenemos una montaña de papeles a nuestra derecha donde no podemos ir encontrando qué le ha pasado a las máquinas. Intentemos centralizar toda esta información. Entonces, con estos 5 conceptos básicos ya podemos empezar a generar un plan de mantenimiento y identificar dónde tenemos esa información, esos 5 elementos. ¿De acuerdo? Un plan de mantenimiento, ¿qué es? Hay que hacerlo sencillo. ¿De acuerdo? La fórmula del éxito es tener un activo, un SOP y una periodicidad. Eso nos da un plan de mantenimiento. ¿Dónde tenemos ese plan de mantenimiento? ¿Lo tenemos en Excel? ¿Lo tenemos en una hoja? Esas son las incógnitas que normalmente nos preocupan. No es dónde tenerlos, sino después nos es fácil recuperar la información. O sea, ¿puedo encontrar ese activo que se le ha hecho y cuántas veces? Vale, pues todo esto normalmente pues, puede pasar que lo tengamos en un Excel o en papel o no lo tengamos. ¿De acuerdo? Pues a través de todo esto, pues tenemos que intentar solucionarlo. ¿Vale? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo pues, es evitar paradas de producción, roturas de máquina, control de costes. Y aquí es donde viene lo que estoy planteando aquí continuamente. Es decir, ¿cuál es nuestra situación actual? ¿Vale? Pues puede ser que no tenga nada, ¿vale? Que todo lo llevo en papel y todos sabemos que al final encontrar las cosas en una montaña de papeles pues puede ser un inconveniente bastante grande. O igual tengo un Excel, pero el Excel no lo tengo centralizado, lo toca todo el mundo, voy imprimiendo y al final el problema al que nos encontramos siempre, es decir, cuando intento sacar un informe, es decir, ¿qué me está pasando? ¿Cuánto tardo? Si el jefe me pide cuántas veces ha parado esta máquina, cuántos mantenimientos ha sufrido esta máquina, ¿tengo esa información para después tomar decisiones? Pues para eso lo que necesitamos es centrar la información. Es decir, ¿dónde tengo la información de mis activos? Es decir, haceros estas preguntas ahora mismo. Las respuestas, como siempre, ¿vale? O tengo un pequeño software que me lo soluciona o un gran software, si estoy en una situación controlada, o volvemos a lo mismo. Si lo tengo en papel, lo tengo disperso o no lo tengo, ¿de acuerdo? O sea, voy al día a día y el día a día me como. Entonces, si no tengo esa información, yo no puedo obtener respuestas a saber qué le ha pasado a mis activos. Es decir, cuántas veces he tenido una parada, cuántas veces lo he reparado, cuántos componentes he consumido, que eso nos pasa muchas veces. Es decir, ostras, me pongo un ejemplo, estoy cambiando la correa de transmisión de una máquina cada mes. ¿Por qué? Porque el componente no es adecuado. Realmente estoy teniendo datos para poder tomar decisiones de igual tengo que cambiar de proveedor o la máquina necesita un mantenimiento para evitar todo esto. Y aquí viene el tema. ¿Tengo repuestos? Es decir, si estoy haciendo mucho mantenimiento y estoy consumiendo muchos recambios, ¿tengo trazado todos los repuestos que estoy teniendo? ¿Todo ese dinero que se me está yendo en consumibles lo tengo controlado? Y todo esto lo resumimos en una frase muy simple, es decir, ¿cuánto tardo en encontrar la información? ¿Vale? Es decir, si el día a día con un solo clic yo debería tener, o con un par de clics, debería tener la información centralizada para saber qué le está pasando a mi parque de activos. Ya sea que tenga 2 activos o 1000 activos, nos da igual. Lo importante es que, visto un activo, yo pueda encontrar la información. Y es eso, invertir tiempo en saber qué me pasa. Si yo necesito saber cuántas paradas ha tenido una máquina, cuántos mantenimientos correctivos ha tenido, puedo hacer 2 cosas. Buscar entre la montaña de papel
buscar y pelearme con el Excel o buscar una herramienta que me centralice y me facilite todo este proceso. Y efectivamente, puedo tener informes al momento, es decir, ostras, tengo que hacer un proceso de trabajo para obtener la información o simplemente puedo sentarme un momento en el ordenador, hacer un plug de clic, hacer una consulta rápida y después tomar una decisión rápida. Estas son las preguntas que tenemos. Bueno, pues para llegar a eso, ¿vale? Al final nosotros tenemos que identificar un roadmap, es decir, en qué punto estamos. El punto máximo de automatización sería llegar al mantenimiento predictivo. Pero para llegar a ese punto, nosotros lo que siempre proponemos es seguir, ¿vale? Un orden lógico, es decir, primero, inventario de activos. Si no sabemos lo que tenemos, es imposible que podamos hacer un plan de mantenimiento. Vale, y ese inventario de activos, ¿dónde lo ponemos? ¿Vale? Lo tenemos en una montaña de papeles, en un Excel, ¿vale? Lo interesante es tener una herramienta que nos centralice toda esa información. Y ir subiendo, es decir, vale, tengo todo el inventario de activos, pues bueno, subamos a otro plan, que es crear un plan de mantenimiento para los activos, identificar todas esas tareas que tenemos. Después ya podemos empezar a tomar datos y a ponerle más tecnología si queremos, pero necesitamos centralizar toda esta información y centralizar toda la información requiere pues un camino que tiene que ser ordenado, ¿de acuerdo? Y para que sea ordenado tenemos que tener herramientas que nos faciliten ese orden, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues con un Gmao, ¿de acuerdo? ¿Qué es un Gmao? Pues un Gmao, las siglas, pues gestión de mantenimiento asistida por ordenador. Es una herramienta que nos permite tener en un mismo lugar, ¿de acuerdo? Toda la gestión del inventario de activos, el plan de mantenimiento, gestión de operarios y todo el cuadro de control que nos permita dar métricas con un solo clic a todas estas incógnitas o todas estas inquietudes que tenemos en nuestra empresa. Es pasar del descontrol al control. ¿Cómo podemos tomar decisiones? Si lo tenemos todo centralizado y seguimos todas las reglas de Keep, podemos empezar a sacar métricas. ¿Qué métricas? Vale, por ejemplo, el tiempo medio entre fallas, es decir, ostras, ¿qué tiempo está pasando entre las paradas de las máquinas? Es decir, esa máquina, ¿cada cuánto se está averiando? ¿Puedo sacar esa información? Para sacar esa información debo tener todo centralizado en el mismo lugar, es decir, dónde tengo los activos, dónde tengo mis órdenes de trabajo y sobre todo poder sacar KPIs de esta parte. Y aquí os mostramos uno de los KPIs que, por ejemplo, con nuestras herramientas se pueden obtener de una manera fácil. ¿De acuerdo? Bueno, continúo. Los pasos que deberíamos seguir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora os mostraré nuestra solución, 4 pantallas, para que veáis cómo fácil puede ser gestionar pues, un inventario de activos. Un inventario de activos no deja de ser pues, una lista de activos tipificados directamente y que los podamos encontrar y clasificar de manera muy rápida, donde en cada ficha podamos obtener esos datos principales, documentación, galería. Después podemos entrar un poco en detalle y podremos mostrar cómo esta herramienta o incluso otras pueden llegar a ayudarnos a no depender de ese papel, de ese Excel y centralizar toda la información. ¿De acuerdo? Incluso obtener una galería fotográfica, tener detalles, descripción de cómo es nuestro activo. Y una vez tengamos esto, pues ya podemos empezar a generar un plan de mantenimiento. Aquí podéis ver pues una lista de órdenes de trabajo de un activo, es decir, en qué estado están, si están abiertas, cerradas, en curso, si es preventiva, si es correctiva, cuándo se ha planificado, cuándo se ha hecho, etcétera. ¿De acuerdo? Y después aquí lo que podemos ver es ese listado de SOPs, es decir, bueno, vamos a centralizar en el mismo sitio esas tareas que necesitamos estandarizar para hacer un buen mantenimiento. Por ejemplo, que sé, el plan de mantenimiento de la bomba de aceite pues tiene unos pasos. El plan de mantenimiento de
de la batería, pues tendrá otros. Pues todo esto lo tenemos que tener centralizado en el mismo lugar para después poderlos asignar a los activos y generar ese calendario que en un mismo sitio nos pueda planificar qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y dónde lo tenemos que hacer. Una vez tenemos todo esto, pues ya podemos empezar incluso a tomar datos. ¿Qué significa tomar datos? Pues es decir, puedo tomar los datos de el amperaje de una batería, todo esto, pero claro, esa información que a veces el operario va con el papel y se lo apunta en un sitio, pues lo podemos centralizar todo en la orden de trabajo, donde aquí a la derecha podemos ver el listado de los procedimientos a cumplir y abajo las medidas tomadas, es decir, qué datos podemos ir tomando, ¿de acuerdo? Para poder después tomar decisiones. Ostras, a lo mejor esa batería se tiene que cambiar antes de que nuestra maquinaria se pare y tenga una parada de producción. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, pues podemos empezar a tomar gráficas, datos, etcétera, y todo en un mismo lugar. Bueno, tenemos otras opciones ya que podríamos hablar más adelante en próximos webinars, que es cómo automatizar toda esta toma de datos. Es decir, podemos pasar de un operario a una toma de datos ya más automática, ¿de acuerdo? Que aunque tengamos un proveedor externo de datos, lo podemos centralizar a través de nuestro Gmao, a través de una API. Nos podemos conectar a elementos a otras aplicaciones que consumáis, ¿de acuerdo? Que necesitáis y centralizar esa información, ¿de acuerdo? Bueno, blockchain hoy no entraremos porque ya es un poco más complejo. Bueno, tenemos unos ejemplos, por ejemplo, de empresas que colaboran con nosotros, que están ya inmersas en nuestro Gmao y a partir de aquí, pues espero que hayáis tenido una pequeña introducción, ¿de acuerdo? A cómo centralizar la información. Yo, Alex, que tenía una pregunta que básicamente, si Sí. nos podrías contar, un operario, por ejemplo, un día a día, ¿no? Es decir, Sí. él realmente llega al trabajo, ¿no? Para ponerlo muy gráfico, muy Sí. sencillo, él entraría en un gestor como esto, que es lo que le ayuda a tener, entiendo, Correcto. las tareas organizadas. Sí. Y a partir de ahí, por ejemplo, que nos pongas un solo ejemplo de cómo sería el procedimiento. Muy sencillo. En esta aplicación, por ejemplo, yo estoy como un operario, que soy Alex, y yo si me voy aquí a mis órdenes de trabajo, mis OTs, aquí saldría un listado de todas las órdenes de trabajo y sobre qué activo tengo que actuar y en qué estado están. Entonces, es tan simple como por ejemplo, aquí tengo una correctiva, es decir, ostras, ha habido un problema aquí, tendría que entrar aquí y solucionar el tema. Hacer un mantenimiento, un chequeo del motor, pues no sé, tendría que simplemente revisar los pasos e irlos ejecutando de una manera muy sencilla. Vale, y una vez ha terminado, entonces lo marca como realizado, entiendo. Exacto. Podría marcarlo como realizado, es decir, si está aquí en curso, si ha acabado todas las partes, pues le da a finalizar y directamente la gracia es que cuando finaliza esta orden de trabajo, automáticamente se planifica, ¿de acuerdo? Con su periodicidad la siguiente, ¿de acuerdo? Cuando el jefe de mantenimiento cierra esa orden de trabajo y la da por válida, automáticamente ya la tenemos planificado con la periodicidad que habíamos determinado. La periodicidad es muy sencillo, es decir, al final es coger un activo y yo voy aquí a mi planificación, le digo, mira, el motor, bueno, es un ejemplo un poco burdo, pero por ejemplo, planificación del motor la planifico cada 6 meses. Y dentro de este activo, pues yo puedo aquí obtener todo el listado de las órdenes de trabajo que se han hecho sobre ese activo. Muy bien. De todas maneras, una siguiente pregunta. Entonces, Sí, su jefe entiendo que tiene que aplicar una calidad, ¿no? a correcto, esa orden. Él es el que cierra esa orden definitivamente correcto. y realmente si encontrar una incidencia o algo que es deficiente, ¿la podría tirar para atrás y reabrirla? Exacto, sí. Lo que puede hacer es directamente como finalizada, le pondría un comentario, le llegaría un mail directamente al operario y tendría que actuar sobre esa parte antes de cerrarla. Pues puede ser que se haya dejado un paso, que no sea obligatorio o ha encontrado alguna deficiencia.
O sea que siempre hay un proceso de calidad para que las órdenes de trabajo se den por finalizadas. Muy bien. Pues si no tenemos más preguntas, creo que nuestros asistentes hoy no van a tener más cuestiones. Si te parece bien, Alex, pues podemos dar por finalizado este webinar. Perfecto. Pues Y agradeceros todos la asistencia y hasta la próxima. muchas gracias a todos. Muy bien, pues feliz semana a todos. Hasta luego. Que vaya muy Gracias. bien. Hasta luego.